Egunon, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Soldati, Poveste Inferentari, película que está incluida en la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de la película tenemos a buena parte de su equipo. Los presento. Tenemos con nosotros a Katalin Cristutiu, que es el montador de la película, Lukian Ciobanu, su director de fotografía, a los actores Adrian Skiop y Vasile Pavel Digudai, a su productora Ada Solomon y a su directora Ivana Mladenovic. Bueno, como siempre, antes de abrir turno de preguntas, quizás sería interesante que nos contaran un poquito, ya que tenemos aquí tanto al guionista, a la productora y a su directora, un poco cómo surge este proyecto, ¿no? No sé, Ivana, si podemos considerar Soldati como una prolongación de una anterior película tuya, una película documental, Lumea en Patratele, ¿no? Donde también te habías acercado a la comunidad romaní, y nos expliques un poquito cómo surge el proyecto. En primer lugar, esa es la primera pregunta. Bien. Estuve en Berlín, estaba escribiendo mi guión que estaba basado en un músico romaní, y un amigo me llamó y me dijo, bueno, Adi había escrito un libro que no habías publicado todavía y era muy semejante a los temas que yo iba a abordar. Y le pregunté que me diera el libro para leerlo, y cuando lo leí dije, bueno, es 10 millones de veces mejor que mi guión que estaba escribiendo, y dije, voy a hacer este. Y le dije que me encantaría hacer esta película, pero estaba considerando que quizás nadie estaría interesado en producir la película, así que bueno, lo intentamos. Ana quiso producirlo, empezamos a trabajar sobre el guión, digamos, durante 3 años, sí, algo parecido a 3 años, y luego conseguimos el dinero para financiar la película. Empecé a buscar a Alberto, Adi, aunque Adi siempre estaba a mi lado, nunca sí pensaba que Adi interpretaría el papel principal, el protagonista. Decidimos rodar en el sitio real donde realmente transcurre el libro que había escrito Adi. Y para el resto, la gente siguiendo diciendo que es una prolongación de mi trabajo anterior. Sí, no necesariamente sea una prolongación de mi trabajo anterior, pero sí hice un documental, Turn Off the Lights, con anterioridad. Trabajé con jóvenes convictos, 3 jóvenes que habían salido justo de la cárcel, seguí sus vidas, y aquí también la historia de Adi y Alberto. Alberto es exconvicto que ha pasado 14 años en la cárcel. Inevitablemente también abordar esta cuestión de cómo un exconvicto aborda la cuestión de su vida después de salir de la cárcel. Nadie le quiere contratar y darle otra oportunidad, y cómo se adapta a la sociedad de hoy en día. Así que eso es todo. Y quizá Ada podría explicarnos qué le atrae a ella del proyecto para involucrarse en él. Para mí, abordaba la cuestión. Fueron 2 elementos. Me atraen más a las personas que cuentan historias que las historias per se, y para mí fue una experiencia, y digamos la relación más profunda es la que tengo con la realizadora en este caso, que es la autora de la obra. Me intrigó y me atrajo también muchísimo la fuerza y la fragilidad que Ivana transmite a través de su obra y trabajo y su personalidad, pero también a su vez intento implicarme en películas que hacen preguntas y abordan cuestiones sociopolíticas, y en este caso fue así perfectamente. Y me atrajo también por, digamos, este encuentro imposible
o interferencia imposible entre estos dos mundos, es decir, el mundo marginal de esta comunidad romaní en las afueras de Bucarest. Y yo no lo llamaría solamente romaní, sino que son personas realmente socialmente excluidas y marginales y marginadas. Y digamos el mundo blanco, es decir, el mundo de donde procede Adi, y también el otro tema, cómo la comunidad romaní reacciona. Esta comunidad marginada aborda cuestiones de LGBT, donde la exclusión es más violenta y mucho más clara, digamos, que en la comunidad romaní, digamos, regular o habitual. Me sorprendió, se financió esta película de una manera mucho más fácil que otros proyectos, porque el tema y, digamos, el tema tan profundo que aborda, y estoy encantada, y éramos algo reacios al principio de que el fondo rumano nos iba a apoyar. Nos estábamos preocupados que el fondo de cine serbio también estaría de acuerdo con apoyar este tema, y lo ha sido así, aunque también es cierto. Esto es debido al antiguo amigo y maravilloso productor que tenemos en Serbia, Jelena Metrovic, y luego también se apuntaron a bordo Fracas, es un antiguo colega nuestro que es belga, y Cassandra Barnuts y también Jean-Yves Brown están muy interesados en esta clase de cine, y luego el apoyo de Eurimages, que esperábamos que fuera así, pero no por una película de tan pequeñas dimensiones, pero todo fue muy bien, a pesar de las expectativas negativas que teníamos de antemano. Luego seguimos, tenemos más. Sí, por favor. Yes, hello. Hola. Me pareció a mí especialmente como una historia de amor gay, más que cualquier otra cosa que tiene que ver con investigación sociopolítica o una denuncia, digamos. Una historia de amor gay con un hombre marginal y un hombre de clase media. ¿Podías abordar esta cuestión más en profundidad, este tema? Sí. No quería convertirlo en una película que va a abordar todos estos temas específicos. Y no es una película acerca del gueto o, digamos, ni de la postura de los romaníes. Inevitablemente, evidentemente, sí lo aborda, pero para mí, en primer lugar, y quería que fuera una historia de amor. Es una historia definitivamente de relación entre Adi y Alberto, y eso es lo que quería que fuera. Por supuesto, tienes una idea de que en el barrio marginal, por ejemplo, vemos que es una persona que acaba de salir de la cárcel. Tienes una idea de cuán difícil es para ello, pero no necesariamente aborda esta cuestión, sino que la película es lo que quería que yo fuera, es decir, una historia de amor. Vale, voy a preguntar en español. Soy de la Radio Nacional de Rumanía, corresponsal aquí en España. Me gustaría preguntar a Ivana, a Adi, a Pavel también. Primero para Ivana. Las dificultades o las condiciones de rodar en un ambiente como Ferentar, dado que me parece que no había actores profesionales ahí, y cómo reaccionaron la gente de la calle, de los bares, que me pareció muy auténticos. Luego para Adrián, que te llevó a escribir esta historia, porque tú eres el guionista, codirector también y el actor, ¿no?, principal. Y para Pavel, otra pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en este papel? Creo que es la primera de actor en una película. Muchas gracias. Sí, básicamente ha sido la primera vez para todos, más o menos, a grosso modo. Bien, y investigué mucho, me documenté mucho en Ferentari, es decir, básicamente yo iba con Aras, lo ves, la asociación en la película. Una asociación anti-SIDA, personas que está ayudando, es un programa que se llama
reducción de daños, harm reduction, dan jeringuillas para que otras personas que son adictos a la heroína, para que no se contraigan el SIDA. Yo pasé 2 meses con ellos y hice el mismo tipo de trabajo humanitario para que la gente me llegara a conocer. No estoy ahí para explotarle a nadie, evidentemente, pero me conocieron bastante bien porque pasé bastante tiempo, digamos, dentro de este barrio. Así que no fue tan difícil al final. Estuvo bien porque la gente se acostumbraron a verme y la mayoría no tuvo problema durante el rodaje. Evidentemente, a veces ocurren pequeños incidentes, pero no de ninguna manera. Y la gente en el bar, pues sí, hicimos un casting, digamos, durante 1 año y medio antes. En primer lugar encontramos a Alberto. Yo le encontré por accidente. Un amigo nuestro dijo que tiene un tipo que es ex convicto perfecto para nosotros, que quiere interpretar este papel en la película. Y luego Dibudai vino y trajo otro amigo y dijo, mira, voy a llevar a este amigo para que haga de protagonista. Así que así es como acabó siendo no formado o entrenado, sino que el casting durante 1 año y medio para encontrar a Adi, es decir, y me tardé mucho en encontrar a Adi y luego, de hecho, ninguno de los actores que vinieron al casting encajaron y en primer lugar yo quería que él hiciera Adi porque él no quería interpretar ese papel. Empezamos en los ensayos otros 2 meses en el barrio, alquilamos un apartamento pequeño en Ferentari y pasaron bastante tiempo juntos. Yo pasé tiempo en el barrio, por tanto, pasando tiempo ahí en el barrio y estando allí durante más o menos 1 año y medio ayudó mucho a que nos dieran la bienvenida, digamos, y no nos rechazaran en el barrio. Voy a hablar en español. En primer lugar, el artículo que me inspiró así... No sé, la pregunta era ¿quién escribió el libro o quién escribió el escenario, el guión? El libro lo escribí hace mucho tiempo, tiene unas raíces autobiográficas. Y escribí ese libro de algún modo para liberarme. Escribí el libro bastante rápido. Normalmente tardo más en escribir cada libro. A veces tardo algunos años en escribir un libro, pero este lo escribí en unos meses. Ha sido una experiencia. Ha sido una experiencia muy interesante. Ha sido divertido, ha sido difícil. Han habido momentos de todo tipo, más complicados, más fáciles. Bien. Tenemos, creo que aquí otra. My name is Paul Katzenberger. Paul Katzenberger, de Alemania, y tengo una pregunta con relación al tema, porque a veces perdemos, no sabemos si Adi sigue trabajando sobre su tesina o no. A ver. Sí, acaba su tesis. Finalmente es doctor, bueno, ha recibido, es doctor. ¿Cómo ha seguido? Bueno, no es una tesis doctora musical, si es más bien sociológica. Es una tesis sobre su relación con Alberto. No, es una subcultura realmente. No tiene nada que ver con la musicología. Por eso nos perdemos en la película también. Porque no abordamos las cuestiones musicales, sino más bien los personajes que viven en este barrio. Sí, otro comentario. Al principio no sabía si era una historia de amor al principio, porque
Es un enfoque radical en cuanto al tema de la documentación y ¿eso fue ha sido tu intención o no? No sé cómo decirte. Creo que el libro es una cosa y la película es otra cosa. La película, digamos, se ven los procedimientos de concienciación. La película es una cosa behaviorista, algo para hacer el bien. Se le había olvidado la pregunta. No connection between the novel and the thesis. No. Între dacă tu ai fost în cartier doar dacă te-ai folosit de Alberto doar ca să faci teza și faptul că ai fost cu Alberto a fost o chestie din asta de teză? Dacă, si la participación en la película fue para acabar tu tesis o fue casualidad. It was about love because I was scared. I'm not the most courageous man in the world. No soy el tío más corrupto del mundo, pero correcto, digamos. Pentru că ai zis că ai avut o iubită. Yeah. Cum e treaba asta în România? I'm Romanian as well. Yo soy rumano y normalmente Their sexual orientation. la gente oculta su orientación sexual. And in a way, En cierto modo, I wanted to show quería mostrar the homosexuality in la homosexualidad dentro de la comunidad romaní y que no es tan diferente from Romanian. de la sociedad rumana, digamos, de la corriente general, digamos. Has a girlfriend, Adi tiene una novia, Alberto había tenido una novia, por tanto, Romanian way of es la manera rumana de abordar la homosexualidad. Yo creo que quizás hay 1,000 people. 1000 personas, digamos, que I was open gay before. yo era gay abierto, digamos, antes de esto, pero esto sucede. Y para serle sincero, he ocultado, I was not open gay. yo me he ocultado porque tenía miedo mostrar mi sexualidad, es decir, mi orientación sexual, y lo oculté con una novia. Sí, me gustaría, aprovechando que tenemos en la mesa también a Katalin y Lukian, que nos contaran un poquito también su experiencia en la película, porque la película yo creo que es una película, aunque es una película de ficción, sí que tiene un tono, un registro muy cercano al documental, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un montador y de un director de fotografía, también cuál ha sido su experiencia, ¿no? El que quiera. Well, I think you Bueno, mentioned acabas de mencionar, the story. acabas de dar en el clavo, digamos, en cuanto a la historia se refiere, porque Ivana Lukian Chose to shoot the eligió rodar la película como un documental, así que pasaron bastante tiempo en cada escena improvisando stopping the camera. y no parando la cámara durante la secuencia, y esta manera de trabajar se acerca más al documental que una película de ficción. Pero bueno, siguieron el guión, sin embargo, pero permitían que sucedieran accidentes, por así decirlo, y alguna vez intentaban observar al barrio y a las personas que de hecho no formaban parte del elenco de la película y robar, digamos, esas secuencias
y ofreciendo una calidad como si fuera una cualidad de documental, o calidad de documental, mejor dicho. Y esto ocurrió durante el rodaje. Y también el proceso de montaje fue algo diferente, digamos, de una película de ficción tradicional, porque tuvimos mucho metraje que ver en primer lugar, y para montar las piezas partes más interesantes, pero también para conservar esos accidentes y ese metraje, digamos, casi de documental, intentamos construir la historia en la película de lo que teníamos, en vez de seguir el guión estrictamente como se hace en una película de ficción convencional. Así que yo creo que al final esa, digamos, es la principal diferencia que existe, trabajando de una manera un poco más cerca a cómo se rueda un documental en el montaje, y de lo que he visto durante el rodaje también, sí. Rodar la parte difícil era intentar captar el ambiente y la vida en el barrio y reproducirlo como era en la película. Básicamente, lo que hicimos es colocar a los personajes dentro de ese entorno e intentar fundir y que se entren y captarlos sin molestar lo que sucede a su alrededor. Y esto no fue fácil en la mayoría de los casos o las veces. Técnicamente lo que fue diferente, y lo que realmente intenté lograr es darles más libertad a ellos en su situación, porque no son actores profesionales, y queríamos darles la libertad para moverse sin preocuparse de que de repente había una sombra aquí o una sombra allí, o había una marca aquí y no había acertado con la marca donde tenía que colocarse. Espero que lo haya logrado, no lo sé. Hemos trabajado todo junto, hemos estudiado juntos y hemos hecho un documental juntos también, así que básicamente conoce lo que quiero, y ha sido mucho más fácil el proceso. Así que el rodar, en cuanto a la parte de la libertad, fue más fácil para Adi dejar que él estuviera libre, porque él interpretaba una tercera parte de sí mismo, pero Duvidai no es nada, porque en su biografía no tiene nada que tiene Alberto, así que básicamente todo lo que dice es realmente ficción. Todos sus diálogos son de ficción. No fue tan fácil para él improvisarlo, porque él tenía que seguir básicamente el guión. Es un hombre que está en una comunidad tradicional, y no era definitivamente algo fácil. No pudo improvisar, pero podía asemejar que se estaba improvisando y que se acercaba. Fue difícil, no fue tan libre. A veces tenía que estar libre y seguir el guión, porque no tenía nada de su personaje en la película. Así que esto hace que las cosas fueran más difíciles. Si hubiera tenido personajes que sabían exactamente lo que estaban haciendo, etcétera, se hubiera sido más fácil. Pero aquí tuvimos que seguir el guión y aprender esos diálogos, a veces que eran monólogos kilométricos para él, muy largos. Fue un logro por su parte, diría yo. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Si no, no sé si hay más preguntas, pero bueno, a mí sí me gustaría saber, en primer lugar, a los espectadores que no somos rumanos y no somos de Bucarest, si nos podrían contextualizar un poco este barrio de Ferentári exactamente, porque evidentemente para nosotros es todo un descubrimiento en la película, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación allí? Y también ¿cuál creen que puede ser la reacción en Rumanía al tratar de esta manera el tema de la homosexualidad? No sé si la sociedad rumana ya lo puede aceptar con mayor libertad, si todavía tiene bastantes prejuicios al respecto. Ferentári solamente está a 10 minutos en taxi desde el centro de Bucarest, y en cierto modo sí es algo diferente del resto de Bucarest. Yo no diría que no lo es, pero la comunidad
el rumaní y romaní, es decir, la gente está mezclada, viven juntos, no todas las calles y no todo el mundo viven vidas desfavorables, también hay familias que viven ahí y por tanto no es tanta locura, pero en cuanto a toda la sociedad y todo Bucarest, siempre existe el miedo que el taxi no te quiere llevar a Ferentari a hacer esa carrera. Pero yo no creo que es así. Yo creo que es una rara paranoia que existe, porque cuando viajas allí ves este temor, pero no realmente ocurre porque nadie quiere ir a la cárcel, porque, ¿me explico? Es decir, no es como si algo te pasara cuando vas a visitar este barrio. No, pero hay algunos problemas en esta zona. También hay prostitución, sí, hay este tipo de cosa en el barrio, especialmente drogas y prostitución, pero digamos, las redes mafiosas fue destruida en el 2007, entre el 2007 y el 2010. Al hilo de esta pregunta, durante el régimen de Ceausescu, ¿cómo fue Ferentari? ¿Tenéis alguna comparación? ¿Puedes hacer una comparativa? ¿Tienes algún recuerdo? Era un barrio de clase obrera con, digamos, obreros, es decir, no personas de cuello blanco, es decir, ni fontaneros, sino personas, sí, bueno, personas de este tipo, digamos, menos cualificados, digamos, pero era con una fuerte cultura de clase obrera. Los problemas empezaron más durante la década de los 90, porque los trabajadores poco cualificados fueron los primeros sacrificados durante el proceso de la transición y de la llegada del capitalismo. Perdieron sus puestos de trabajo, no tenían dinero, no tenían nada. Y ni siquiera podían salir del país porque la frontera estaba cerrada. Disculpe, no escuchan. Existe nostalgia entre las personas de Ferentari, personas de mayores de 50 años. Tienen nostalgia del antiguo régimen. Te sorprendería, pero no solamente la gente mayor, sino los jóvenes, porque saben las historias que les han contado sus padres, y los comunistas, bueno, todo este comunismo les parece un paraíso. También los jóvenes, es decir, no solamente las personas mayores de 50 años. Sí, un momentito. Quedaba pendiente, había preguntado antes también lo que habíamos comentado de cómo piensan ellos que puede recibir la película de la sociedad rumana, si siguen existiendo prejuicios o hay una mentalidad ya más abierta sobre este tema. Bueno, yo creo que va a ser una reacción muy dura y yo creo que habrá rechazo a la película, no solamente en cuanto a cuestiones que aborda del mundo LGBT, sino también a la hora de presentar este tipo de pobreza y este barrio y esta imagen, es decir, la manera clásica del por qué estás mostrando a los extranjeros esta parte horrible, tan horrible de nuestro país, que yo no creo que sea horrible. Yo creo que tiene mucha poesía y yo creo que tiene una vida propia, especial, y hay mucha vida que hay allí en este lugar. Yo sé barrios muy ricos que les falta vida frente al barrio de Ferentari y la intensidad de las relaciones que existen, la intensidad de la vida diaria es mucho mayor en este barrio. Por tanto, estoy casi segura que nos vamos a enfrentar a todo tipo de escándalo con esta película y que esto, una vez más, y tal y como ya sabemos, en el momento que las imágenes y el tráiler y la promoción de la película
y aquí para la prensa y el estreno de la película en Toronto, ya se nos estaba diciendo, por supuesto, una vez más, la judía no rumana una vez más está abordando esta cuestión, es decir, está echando, digamos, tierra sobre nuestro propio país, así que una vez más, qué raro, estoy acostumbrada, no te preocupes, todo está bien, no es la primera y definitivamente no va a ser la última. Bueno, sí, hay que aclarar que Ada fue jurado de nuestro Ikusmira Berriak el año pasado, nuestro programa de Ikusmira Berriak, y es toda una institución en el cine rumano porque ha producido a gente como Kalin Piternetzer, Radu Jude, Florin Servan, Paloma Goescu, así que supongo que estás ya bastante acostumbrada, ¿no? a este tipo de críticas. La recepción en Toronto, por el contrario, fue muy buena, por lo que tengo entendido. Sí, sí, fue una excelente experiencia y no puedo quejarme, no. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tendríamos tiempo para una última pregunta? ¿No? Bien, pues en ese caso solo nos quedaría, podemos dar por terminada la rueda de prensa, agradecer a todo el equipo de la película que haya venido aquí a presentarla y nada, pues desearle muchísima suerte, tanto aquí en el Festival de San Sebastián, cuando en su estreno y en toda su vida, que espero que sea muy larga. Mucho más. Thank you.